Bienvenido a Shine Mex, un lugar donde puedes ver limpiezas, restauraciones, reseñas, tutoriales y demás contenido interesante relacionado al mundo de la zapatería. El video del día de hoy no va a ser muy largo, pero sí va a ser muy importante, pues a partir de este video, en los próximos videos de Shine me vas a ver utilizando esta tela de algodón de la marca de Boot Black. Para poder sacarle el máximo provecho a esta tela, hay que colocarla en tus dedos de una manera muy específica. Y en este video te voy a mostrar 3 formas de colocar esta tela en tus dedos para que puedas sacarle el máximo provecho a tus próximas boleadas. Antes de enseñarte a colocar esta tela, te voy a responder la pregunta que estoy seguro que muchas personas me van a hacer. ¿Por qué utilizar la tela de Boot Black cuando podría utilizar la tela de cualquier camisa vieja? Y la respuesta es la siguiente. Presta mucha atención. Al día de hoy, todos los campeones mundiales de Shine son japoneses y todos ellos coinciden en que la tela de Boot Black tiene la textura perfecta para la mejor aplicación y también para sacarle el máximo brillo a todas las limpiezas de alta gama, como por ejemplo el Mirror Shine y otros métodos de alto brillo para el calzado. Si actualmente encuentras problemas para sacar ese alto brillo que ves en los videos de mi canal o en los videos de otros canales de Shine, es muy probable que al cambiarte a esta tela puedas solucionar ese detalle. O si ya te salen bien esas técnicas de alto brillo, imagínate el nivel al que podrías elevarlo si agregas a tu colección esta tela que utilizan los profesionales japoneses. Lo primero que te voy a compartir es la manera errónea, la manera en que he visto que muchas personas utilizan su tela de algodón. Lo que mucha gente hace es simplemente enrollarla como sea alrededor de sus dedos. Eso siempre produce como resultado una tela sin forma y un exceso de tela en la zona de la punta del dedo, muy parecido a la mascarita del Ku Klux Klan. Si te queda de esta manera, es una clara señal de que te estás poniendo mal la tela. En las próximas escenas te voy a enseñar la manera correcta. Este es el primer método y es extremadamente fácil. Lo que vas a hacer es colocar la tela en tus dedos índice y medio. Luego con tu mano izquierda vas a pellizcar el exceso de tela por detrás de tus dedos. La mano derecha la vas a girar en sentido de las agujas del reloj y vas a hacer un giro en espiral como se aprecia en este video. Y el exceso de tela simplemente la vas a tomar con tus dedos restantes. El objetivo es que la zona de tu dedo índice y medio quede completamente plana. Si ves que te quedaron arrugas, puedes estirar la tela. Si se te complicó seguirme el ritmo, ponle reversa al video las veces que sea necesario hasta que entiendas el movimiento. Una vez que domines el método número 1, el método número 2 es bastante similar, solamente tiene una ligera variación para comodidad en la mano. De la misma manera que en el anterior, vas a pellizcar con tu mano izquierda el exceso de tela. Vas a girar tus dedos en sentido de las agujas del reloj, un giro en espiral y con el exceso de tela simplemente lo vas a enrollar en tus dedos restantes y vas a estirar la tela si consideras que te quedaron arrugas en la superficie. Este método es virtualmente similar al primero, lo único que hicimos adicional es acomodar el exceso de tela. Otra variación que puedes hacer es que en vez de enrollar el exceso en tus dedos restantes, simplemente lo enrolles en tu muñeca. Repito de nuevo, si se te complicó seguirme el ritmo, repite esta escena las veces que sea necesario. Este tercer método es el más elegante de todos y el que utilizan siempre los profesionales japoneses. Presta mucha atención al video, que este es un poco más complicado. Iniciamos igual que los anteriores, no te voy a describir los pasos para que los analices visualmente.
Aquí en este punto es donde viene la variación. Fíjate lo que vamos a hacer con el excedente de tela. La vamos a pasar alrededor de nuestros dedos índice y medio. Le vamos a dar una sola vuelta. Luego vamos a voltear nuestra mano para tener la palma hacia arriba. Antes de continuar, revisamos que la superficie esté plana. Aquí en la base de nuestros dedos debió formarse un pedazo de tela horizontal. Vamos a agarrar el excedente de tela y lo vamos a meter por dentro de ese pedazo de tela horizontal que se encuentra en nuestros dedos. De esta manera, sosteniendo el excedente de tela, voltea de nuevo tu palma hacia abajo para que el nudo se quede en la parte de atrás de tu mano. De esta manera ya tienes listo el nudo profesional japonés. Este tiene la ventaja de que no importa cuánto tiempo te tome tu rutina de Shushain, tus dedos no se van a cansar sosteniendo el excedente de tela. Y además que visualmente es mucho más elegante que los anteriores. Así como tienes puesta la tela, puedes utilizarla para aplicar las lociones, aplicar la crema, aplicar la cera o para el procedimiento de Mirror Shine. Si eres nuevo en mi canal y aún no te queda claro el por qué deberías aprender estos métodos de colocar la tela, no te preocupes que en los próximos videos de mi canal iré subiendo ejemplos prácticos. Espero que te haya gustado el video y nos vemos pronto. Si te ha gustado el video, te invito a que me regales un like y a que te suscribas a mi canal. También activa la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de los próximos videos que vaya subiendo en el futuro. También subo contenido interesante en mis otras redes sociales. Puedes seguirme en Facebook y en Instagram como ShushainMex.